¿En realidad estás solo? Imaginarás los sucesos paranormales que te voy a contar. Empecemos. La macabra aparición de la calle Juárez. Por la calle Juárez, entre Aquiles Cerdán y Coronado, existe la casa que pueden ver en la fotografía, aunque la fachada ha sufrido los embates del tiempo, los vándalos y demás factores, el interior es una historia muy diferente, pues su grado de conservación es alto, el labrado del capitel de las columnas y los arcos está casi intacto, las losetas de piedra del piso del patio, el adoquín de los pasillos, sus puertas y ventanas incluso conserva muchos muebles antiguos que alguna vez debieron haber engalanado las habitaciones, todo se encuentra en su estado original, es decir no ha sido restaurada por lo que no tiene ese aspecto de casa nueva con estilo antiguo, esta casa tiene su belleza intacta, algunas losetas del piso están gastadas, con algunos desniveles, las puertas de madera maciza son vetustas, los muebles están cubiertos de polvo y muchos de ellos están amontonados en las habitaciones del final, pero esto es precisamente lo que da carácter a esa casa, su encanto es la de atravesar por un portal al pasado en donde la mano del calle Juárez, 55. La casa tiene la típica distribución del estilo neoclásico, se compone por el pasillo de entrada que desemboca en el patio central, al frente lo delimitan tres ventanas del comedor de madera labrada y a la derecha albarda de colindancia, a la izquierda está el pasillo con arcos en escuadra rodea los dos lados restantes del patio y en ese pasillo están las entradas a las habitaciones, el pasillo continúa y tienen dos puertas, son las entradas del comedor y la de un cuarto que debió hacer las veces de bodega o cobertizo y el pasillo termina en el segundo patio más pequeño donde al lado derecho estaban la cocina y al final el baño. Es necesario imaginar la casa para entender la leyenda que por generaciones se ha contado de lo que sucedió ahí y de cómo el pasillo es recorrido por un melancólico fantasma que parece no tener descanso. Mucho pudimos ver el interior de esa casa porque a mediados de los 90 había un bazar en ese lugar, de hecho en esa calle había tres de estos negocios y en la esquina con Aquiles Cerdán con la entrada por esa calle había uno más, aunque algunos ya le llamaban la calle de los bazares en tono de burla, el de esta casa era especial, además de la imponente casa, los artículos eran de verdad curiosos, no eran televisores y modulares de medio uso, ni muebles desechados, no, ahí había ropa, pero de gala y muy antigua, joyería de plata algunas con plumas de pavo real, libros antiguos, ahí se vendió una biografía de Porfirio Díaz con la orilla de hilo de oro y presuntamente firmada por él mismo, una carabina 30-30 oxidada así como unas carrilleras, entre muchas cosas curiosas, todas a precios simbólicos, la sola visita a ese bazar valía la pena, ya ni decir de comprar algún objeto, además el aspecto de la casa le daba el marco perfecto a ese bazar tan en ese bazar se cerraba a las 8 de la noche, pues era bien sabido por la familia Reyes Contreras, que por la noche sucedía algo escalofriante, se podía escuchar unos sollozos provenientes del segundo patio, si alguien se atrevía a ir a investigar aumentaba la intensidad hasta convertirse en un llanto angustioso y tristísimo, entrecortado por jadeos para tomar aliento los cuales poco a poco se hacían espaciados y débiles hasta que se escuchaba una prolongada exhalación final además de vez en vez se escuchaba que tarareaban la marcha nupcial, a veces a plena luz de día, causando el desconcierto de los clientes y a decir de la familia ya muy entrada la noche se podía ver una novia andar por el pasillo tarareando como en un murmullo la marcha nupcial, con el ramo de rosas blancas entre sus manos, y andar lentamente hasta llegar al patio trasero donde desaparecía, otros pudieron verla bajo la luz de la luna llena parada al final del segundo patio, con su vestido de novia y el velo cubriéndole el rostro, los más valientes que se quedaban a observarla el velo su rostro y en parpadeo a una velocidad increíble llegaba frente a ellos mostrándoles su rostro de calavera, si debajo del velo nupcial estaba un caneo desnudo que provocaba el terror absoluto de quien la viera. Esto era lo que les contaba don Roberto Reyes a los jóvenes Enrique y César, que eran quienes trabajaban en ese bazar, y al cerrar las puertas, don Roberto les ofrecía un trago a los muchachos, mientras les contaba estas historias que producían miedo y fascinación a los jóvenes, que se retaban a ir al patio de atrás a ver si podían ver a la novia fantasma, que a decir de la familia era una tía abuela que fue abandonada el día de su boda, causándole un profundo dolor y una profunda vergüenza que la devastó por completo. La joven ya no pudo recuperarse de ese golpe, se la pasaba en su habitación llorando lastimosamente, casi no comía ni salía de su habitación, poco a poco el dolor y la soledad terminaron con su cordura, se ponía el bellísimo vestido blanco de corte europeo, tomaba entre sus manos
manos el ramo de flores marchitas y andaba pausadamente por el pasillo de arcos, tarareando la marcha nupcial a muy altas horas de la noche en plena oscuridad. Su familia trataba de hablar con ella e incluso de reprenderla pues esa manera, pero ella impávida no entendía ni razones ni regaños. La llegaron a estrujar para que volviera en sí, pero ella estaba como sonámbula, como en un trance, con sus ojos muy abiertos, vacíos, enrojecidos por el llanto, con su cuerpo ya muy delgado y macilento. En unas pocas semanas apenas se podía reconocer a la bella joven rebosante de felicidad por su próximo matrimonio. Ahora su familia debatía cómo debían ayudarla, mandarla a un sanatorio o internarla no era una opción en un principio, por temor a los abusos que podía sufrir una joven bella en esas condiciones. Consideraron que el amor y cuidado de su familia era suficiente, pero ahora debido al estado de la joven, resultaba claro que debía tener atención profesional, pues su propia familia, sus dos hermanas mayores, su hermano y sus padres también mostraban los estragos de convivir con una demente. Por eso discutían si debían llevarla a internar, pero no hubo necesidad de llegar a un acuerdo, pues esa misma noche encontraron a la joven muerta, con las venas de los cortes bruscos hechos con saña y repetidos en ambas muñecas. Incluso las palmas de sus manos estaban laceradas por los bordes del cristal. Una cantidad impresionante de sangre anegaba el vestido y corría por el piso del baño. Unos frascos vacíos, de tinta, de perfume, y de los medicamentos calmantes estaban vacíos. Los había tomado todos antes de cercenar sus venas. Su intención de morir era irrevocable y el desprecio que sentía por ella misma era evidente. Más que un suicidio parecía la escena de un violento asesino que con saña acabó con su víctima, que había torturado por meses. La pérdida de sangre acentuaba la palidez de su rostro, que debido a la desnutrición que ella misma se provocó lucía cadavérico, con los ojos muy abiertos y muy vacíos, hundidos y ojerosos. La escena marcó a toda su familia de por vida. Jamás supieron si los escuchó y en momento de lucidez escapó al baño para evitar que fuera internada o si simplemente coincidió, pues estaba claro que de una manera o de otra la joven terminaría con su vida. De hecho ya la abandonaron, ya no vivía, simplemente empezó a morir. El asunto se trató con el mayor hermetismo. La familia se fue de esa casa y al cabo de unos años la habitaron familiares que no sabían detalles de lo ocurrido y ellos fueron los primeros que testificaron la macabra aparición. Eventualmente nadie quiso quedarse en esa casa, solo se habitan las dos recámaras que tienen ventanas a la calle Juárez. El resto de la casa quedó desierto y conservado en el tiempo. En el momento que el bazar se abrió, las vitrinas estaban sobre el pasillos de entrada y en el patio algunos muebles de jardín que también estaban a la venta. Las recámaras desde luego no se abrían a nadie, ni a los clientes ni a los encargados, y nadie atravesaba más allá del patio ni al comedor, ni mucho menos al segundo patio, pero el par de muchachos limpiando, los clientes preguntando por todo, la música que venía de una vieja consola de discos de los años 50s, que más tenía aspecto de ataúd que de otra cosa, pero en sus, todo ese barullo hacía sentirse viva a la casa. Un día viernes del mes de octubre, ya había oscurecido cuando cerraron las puertas del bazar. Fueron a sentarse en el juego de jardín que estaba en el patio y mientras se fumaban un cigarro, hacían el corte de caja para entregarlo a don Roberto. Iluminado solo por el foco del pasillo de entrada, César se tuvo que acercar a la luz para terminar las cuentas, mientras Enrique, que estaba en la penumbra del patio, volteó hacia las ventanas del comedor y vio un bulto blanco entre la oscuridad y recordó que don Roberto iría a cubrir con mules algunos de los muebles del comedor, pues había algunas pequeñas goteras. Pensando que era una buena ocasión para asustar a su compañero, esperó a que regresara y tomara asiento frente al para decirle: mira, en las ventanas del comedor se ve la novia. César giró la cabeza y de inmediato pudo ver la silueta y sintió tal impresión que parecía que le jalaban los cabellos desde la raíz. De inmediato apartó la vista de la ventana y exclamó: si es verdad, está agachada con la cara cubierta. Al escuchar la detallada descripción, Enrique volteó de nuevo y se quedó viendo el bulto fijamente. Poco a poco esa silueta fue tomando forma y en efecto parecía que estaba agachada. Se dibujaba la silueta de la cabeza debajo de la transparencia del velo e incluso se veía una coronilla de flores sobre su cabeza, sus manos juntas como orando, pero don Roberto jamás mencionó esos detalles. Tampoco dijo que se apareciera en el comedor, así que, culpando a la imaginación y envalentonado porque sabía que era una cubierta de hule, se ponderó ante su amigo diciéndole: yo voy a investigar. Claro que César trató de impedirlo, pues estaba más que convencido que era el fantasma de la novia, pero no pudo evitar que Enrique atravesara él y se perdiera en el oscuro pasillo para entrar al comedor. No pudo evitar sentirse temeroso al entrar en la oscuridad apenas iluminada por la escasa luz que entraba por las ventanas, la penumbra y las sillas altas de madera labrada alrededor de la mesa cubiertas de polvo, pero sin hule ni sábanas ni ninguna cubierta que semejara el misterio. Se paró en el ventanal donde
donde se veía el bulto, pensando que era un juego de luces, atravesó de los viejos cristales que deformaban el entorno por ser tan viejos, vio a su compañero ya casi en la puerta de la calle recargado con los codos en la vitrina de la entrada con una mano cubriendo su rostro, sonrió un poco por el susto que le había propinado, pensó en quedarse ahí sin hacer ruido para ver qué hacía su amigo, pero se sintió observado como si sobre su cabeza estuviera alguien o algo observándolo, quiso levantar la cabeza pero no se atrevió, quizá la novia trepó por la pared como una araña monstruosa y ahora lo veía desde arriba, quizá flotaba sobre él vaporosamente, quizá recto debajo de la mesa gateando como un animal espectral. Quizá tenía demasiada imaginación y lo traicionaba en ese momento, por eso decidió salir y cuando iba a atravesar el patio, con la certeza que no había nada que fingiera la silueta, volteó a la ventana y vio claramente a la novia exactamente en el mismo lugar. No dijo nada, pero solo de pensar que se había parado en ese mismo lugar sentía un escalofrío por todo su cuerpo. Llegó a donde su amigo y sin mediar palabra salieron de la casa sin esperar a don Roberto, mientras se escuchaba un ligero murmullo que tarareaba la marcha nupcial. Cuando recuperaron el aliento ambos cambiaron impresiones y al día siguiente le contaron lo sucedido, que los escuchó atentamente pero sin demasiada sorpresa. Al final del relato agregó: no sabía que también nos observaba desde el comedor. A pesar de lo ocurrido, los jóvenes siguieron trabajando un par de meses más, hasta que el bazar cerró cuando se vendieron la mayor parte de sus curiosidades. En ese lapso los jóvenes contaron a muchos clientes su experiencia y nunca más se quedaron después de la hora del cierre. Las brujas de Yucatán. Lourdes Madero Lanz es la única mujer considerada brujo mayor en la historia de Yucatán, ejerció el oficio de bruja desde muy joven y por varios años hasta su muerte en 1969, conocida como la bruja Monia. Realizó infinidad de trabajos de hechicería y brujeriles a lo largo de 6 décadas, hasta morir a la edad de 88 años, fue después de un supuesto exorcismo practicado a un pobre hombre que sería poseído por una fuerza oscura, en la que venció y encerró al espíritu del mal. Posteriormente le fue dada la jerarquía de brujo mayor y ahí comenzó su leyenda. Leyenda bruja Monia. Para ser considerado brujo mayor, la persona debe tener mayores conocimientos sobre diversos tipos y especialidades de brujería de los 150 que existen y haberlo practicado por muchos años. La bruja Monia dominaba y ejercía la brujería en la región conocida como Camino Real, que iba desde Chocchola en Yucatán hasta Calquini en Campeche. Ella tenía su casa en la villa de Maxcanú, levantada en medio de la jungla, en donde se dedicó a hacer todo tipo de trabajos, tanto de curación como negros. Con una experiencia muy vasta, la mujer era muy poderosa y astuta. Todos los brujos tanto de Camino Real como de Veracruz y Tabasco la iban a consultar para que los ayudara y les enseñara las diversas artes de la brujería. Monia, al alcanzar este nivel, se volvió ambiciosa. Deseaba más, aunque vivía humildemente. No deseaba fama, dinero, amor y cualquier cosa terrenal que la alejara de su verdadero destino. Buscaba incansablemente el conocimiento y el poder para ser invencible ante cualquier otro brujo e incluso del horripilante espíritu del mal conocido en el mundo maya como Cabasbal, y a todas las huestes infernales que eran regidas por el maligno. Se dice que en su tiempo muchos hechiceros le temían y preferían no pedir su ayuda, tenían el temor de que al retar al maligno, este se vengara de ellos por ayudarla o consultarla. Era una regla entre ellos: podías dañar a las personas, hacerlos sufrir, pero tenías límites y uno de ellos era respetar al maligno. Con él no podías jugar, ni siquiera mencionar su nombre, ya que de él emanaba la fuerza y el conocimiento para ejercer la brujería, pero Monia era soberbia y eso le acarrearía consecuencias. Monia logró ser la mejor hechicera de toda la región, su fama era bastante conocida y el poder que tenía la llevó a imaginarse como reina del inframundo y cayó en una obsesión que la llevó a dejar de hacer trabajos para la gente, simplemente abandonó todo y se fue a vivir a la selva, aislada de todo contacto con el mundo exterior. Levantó una casita de paja y adobe, a unos 10 kilómetros al norte de Maxcanú, todo en aras de prepararse y alcanzar el poder para invocar y retar al maligno. La leyenda cuenta que Monia tuvo por fin la manera de invocar al demonio, en cierta noche de diciembre durante el solsticio de invierno, cuando la noche es más larga y la oscuridad reinaba por todos lados, hizo salir al maligno de entre el monte y al verlo se inclinó ante él para pedirle su ayuda para eliminar a un enemigo poderoso que atormentaba a un cliente. El demonio, complacido con Monia por haberle llevado a cientos de almas a sus dominios,
Le respondió que le ayudaría, pero tenía que llevar a la víctima a un pozo natural muy cercano en medio de la selva de donde emana la maldad. Al estar ahí él surgiría de entre las sombras para entrar en el cuerpo del maldito y atormentar al enemigo antes de matarlo y robarle el alma. Se dice que al llegar la noche, Monia llevó a un infortunado hombre completamente drogado y bajo el control de la hechicera, se internaron en el monte y al llegar al pozo, los ruidos de la selva y de la noche dejaron de escucharse. De pronto surgió una siniestra figura. Era un híbrido de hombre con torso y cabeza de chivo, en cuyos ojos se reflejaba el fuego infernal. Era un white chivo que comenzó a hablar con Monia y le dijo: hazlo ahora. La bruja arrodilló al hombre y el espíritu maligno del white chivo se introdujo en él, mientras el hombre se revolcaba, víctima de terribles dolores. La bestia permanecía inmóvil junto con él en un estado aletargado. En ese momento y aprovechando su vulnerabilidad, la mujer arroja a ambos al pozo y sacó unos líquidos hechos de hierbas que retardaban por varias horas la conversión del demonio. Esto lo debilitó al punto que no podía trepar por los muros. Chillidos infernales y blasfemias se dejaron escuchar por todo el lugar, mientras que Monia colocaba una gran tapa que tenía grabado un símbolo en sánscrito con la que cubrió el pozo y sobre ella colocó una roca. El símbolo debilitaría más a la bestia, que balaba lastimeramente y le rogaba que no lo dejara ahí. Cada que se acercaba a la tapa para salir caía de nuevo a las putrefactas aguas. Se dice que la víctima también había recuperado la conciencia y trataba de salir trepando las paredes, pero la bestia no lo dejaba y entre ambos luchaban por salir sin éxito. Al final la vida del hombre se apagó ante el cansancio y la impresión de tener a aquel ser infernal cerca. El demonio, aceptando su destino, esperó pacientemente a que su cuerpo se pudriera para escapar al inframundo. Antes maldijo a la hechicera y juró vengarse. Monia lanzó un par de hechizos de amarre y sello para asegurarse que el demonio no escapara de esa prisión. Después de eso se retiró. Estaba satisfecha, su corazón no cabía en el pecho de felicidad. Había logrado la gran hazaña de su vida: derrotar al demonio, y su leyenda creció aún más. Había ganado una batalla, pero su alma y su vida se condenaron para siempre. Se dice que al morir, el demonio se presentó en el funeral para reclamar el cuerpo y el alma de la mujer. No se sabe si en verdad se convirtió en señora del inframundo, pero lo cierto es que su leyenda permanece aún en nuestros días entre los círculos de hechiceros de todo el mundo, los cuales acuden a la última morada de la bruja, su casa cercana a Maxcanu, donde aún permanecen sus paredes llenas de humedad y maleza. Dicen que la energía es tal en ese lugar que los espíritus de los hechiceros muertos se reúnen ahí, y que la maldad de cientos de trabajos enterrados aún en nuestros días, ha logrado hacer maldito a este lugar, y que el demonio acecha todavía su casa, en espera de almas que llevar al inframundo, en donde seguramente estará el espíritu de Monia, burlándose de la victoria que tuvo sobre el maligno. Leyendas de Morelos, Zacatecas. Las brujas, día 6. La leyenda de la bruja del Teposteco. El estado de Morelos es rico en innumerables leyendas prehispánicas, sobrenaturales y muchas que han tenido que ver con la formación del país. Sin embargo, es en Tepoztlán en donde nos encontramos con una leyenda fascinante. En ese lugar existe el Cerro del Teposteco, un lugar mágico que guarda secretos y convergen muchas culturas y mitos, tanto de este mundo como de otros más allá de nuestra comprensión. Esta historia sucede hace muchos años, cuando el pueblo comenzó a crecer y a ser parte de la visita de cientos de personas que venían a este sitio a cargarse de energía y a practicar el esoterismo y curaciones místicas. El curanderismo y chamanismo tenía un lugar privilegiado en este sitio y había muchos representantes de esas prácticas. Zacatecas, Moleros, terror, leyenda. Pero la energía mística del lugar también atrajo a fuerzas obscuras, contrarias a lo que en su mayoría se practicaba aquí. Los pobladores comenzaron a ver extrañas apariciones en las inmediaciones del cerro. Eran bolas de fuego que iban de un lugar a otro, atravesando los cerros a gran velocidad y postrándose en los árboles, los cuales no se quemaban a pesar de ser envueltos en un gran fuego. Parecía que estos lugares les daba fuerza a aquellas apariciones, las cuales parecían aumentar en tamaño y número. La gente empezó a temer por sus vidas y lo peor llegaría después. El temor y la psicosis colectiva se apoderó del pueblo. Todos temían que aquellas apariciones presagiaban males y pestes. Empezó a haber entonces casos de niños muertos en circunstancias extrañas, que amanecían sin vida con el cuerpo lleno de moretones y heridas por las cuales se desangraban. Incluso con los padres a un lado, simplemente morían lentamente sin que nadie se diera cuenta. Los padres alegaban que caían en un sueño muy profundo y que no se percataban de los gritos o lo que pasaba a su alrededor mientras sus hijos perdían la vida de forma extraña.
Pero todos lo sabían, se trataba de las brujas que se alimentaba con la sangre de los infantes. Los curanderos entonces empezaron a ayudar a la gente a protegerse. Ajos y cebollas en puertas y ventanas, alrededor de las camas y cunas para ahuyentar a las brujas, además de un sello para las entradas, que eran cruces benditas hechas de semillas de mijo. Todo lo anterior para evitar que la maldad acechara y entrara a las casas. La medida comenzó a funcionar y las brujas poco a poco se iban retirando de aquellos lugares. Algunas veces la gente encontraba los restos putrefactos de mujeres muertas en las copas de los árboles o a las orillas de los caminos, que evidenciaban que éstas, al no tener de dónde alimentarse, iban muriendo poco a poco. El tiempo pasó y las extrañas presencias en el cielo comenzaron a dejar de verse, a excepción de una que atravesaba el cerro y el pueblo de extremo a gran velocidad. La paz era relativa, aún había temor y los chamanes decían que aquella bruja se retiraría o moriría conforme pasaran los días. Pero estaban en un error. Se dice que toda esa afrenta y exterminio hizo enfurecer a la maldita bruja y empezó una cruzada para cobrar venganza en contra de los curanderos, los cuales empezaron a morir, sufriendo horriblemente por asfixia, envenenamiento, estrangulación, y el último de los curanderos mayores fue decapitado y desmembrado. Su cuerpo fue hallado en un callejón aledaño a la plaza principal, rodeado de animales muertos. Todos los curanderos estaban desangrados, por lo que intuían que la bruja se estaba alimentando de ellos. El miedo se comenzó a sentir en todo el pueblo nuevamente, la gente no salía a las calles por temor y los días de terror agobiaron a Tepoztlán, ya que las muertes de los pobladores comenzaron a suceder continuamente. Por aquellos días, una curandera muy vieja de gran experiencia en manejo de energías y plantas medicinales, regresó al pueblo después de un largo viaje de preparación en cerros de la región. Al enterarse de la situación se llenó de coraje y juró que todos sus amigos y curanderos recibirían justicia. Fue entonces que se preparó por varios días en algún punto del cerro del Teposteco. Cuando por fin terminó de equilibrar sus energías y estar lista para el encuentro con la bruja, bajó del cerro por una vereda y le salió al paso la bruja. Era una anciana indígena de rostro arrugado y siniestro, con vestidos de la época prehispánica, descalza y con los pies negros llenos de hollín, en cuyos ojos se reflejaba la maldad y el odio por la humanidad y todo lo que representaba la bondad y el amor. La lucha entre ambas fuerzas comenzó de manera brutal, era tanta la energía y la fuerza con la que peleaban a muerte, que se desató una gran tormenta en el pueblo. Relámpagos y truenos sonaban por todo el valle, y los rayos se concentraban en el cerro, reventando las piedras y ocasionando derrumbes que peligrosamente caían en las casas de los pobladores, los cuales salieron a la plaza para ver aquel místico encuentro. De algún modo se dieron cuenta que la curandera estaba perdiendo, y es que era tal la maldad de la bruja que su poder era muy vasto. Fue entonces que las mujeres y algunos ancianos decidieron hincarse y orar para ayudar a la curandera con sus oraciones. Al hacer esto, el cielo se abrió entre las obscuras nubes de la tormenta para dar paso a un rayo de luz que cubrió a todo el pueblo. Entonces la bruja comenzó a perder fuerza y sintió temor, por lo que decidió huir. Como conocía las veredas y las cuevas del cerro, corrió por un camino empedrado, pero ya la estaban esperando los hombres del pueblo armados con machetes y palos. La bruja entonces intentó alzar el vuelo cubriéndose de fuego, pero estaba tan debilitada que su vuelo era errático y chocaba con las piedras y las laderas del cerro. En algún punto, la naturaleza, comprendiendo la maldad y el peligro que representaba esta figura siniestra, hizo que se abrieran las rocas del cerro para enterrar a la malvada bruja para siempre, quedando impreso su rostro en la piedra, como advertencia de la obscuridad y el odio que puede alimentar la maldad. Con esto terminó la terrible maldición que cubría a Tepoztlán. La paz y la magia volvió al pueblo, que comenzó a acrecentarse con el tiempo. Sin embargo, dice la leyenda que la bruja sigue ahí atrapada en el cerro, esperando la oportunidad de salir, cargándose con la energía negativa de la gente para tomar fuerzas de nuevo y romper su prisión de roca, y regresar a cobrar venganza con los pobladores de Tepoztlán.